Hola, fanáticos del anime. Sean bienvenidos a Mundo Shonen, su rincón favorito para los mejores universos alternos. Hoy les presentamos Equipo Zenin, una historia completamente nueva que reimagina el mundo ninja. ¿Qué pasaría si Hinata Hyuga hubiera sido parte del Equipo 7 desde el inicio? Un simple cambio, que lo altera todo. Relaciones, batallas y hasta el destino del mundo shinobi. Prepárate para momentos épicos, emociones intensas y giros inesperados en esta nueva historia llena de acción y sentimiento. No te la puedes perder. Síguenos en redes sociales para más contenido exclusivo y avances. Instagram, Inhancito99. Facebook, Mundo Shonen. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita para no perderte ningún capítulo de esta y muchas más historias fanfic. Tu apoyo hace crecer esta gran comunidad. Capítulo 32. Bestias opuestas. Narra Masashi. El país del viento es un país en crisis. El país, desde tiempos ancestrales, mantenía su economía gracias a los recursos encontrados en el desierto, como el oro, cuarzo, acero, etc. Pero actualmente, los recursos son mucho más escasos que nunca, la pobreza aumenta a diario debido a ello, cada vez hay menos recursos preciosos en el desierto. Incluso el señor feudal ha perdido gradualmente el interés en estas tierras, al punto de que prefiere encomendar misiones a Konoha y otros países en vez de a Sunagakure. La aldea de la arena cada vez va perdiendo no solo dinero, también reputación y poder. Esta crisis se ha visto empeorada luego de la Tercera Gran Guerra, donde se usó mucho dinero y recursos, y al perder, la aldea tuvo que pagar enormes sumas a Konoha para establecer una alianza de paz. La razón de la invasión actual a Konoha es reducir su poder militar y reafirmar el de la arena, lo que haría que el país del viento nuevamente esté en conflicto con el del fuego, haciendo que el daimyo ya no pueda seguir pidiéndoles misiones a ellos y se vea obligado a poner su atención nuevamente en su propio país. Personalmente, a mí me importa poco todo eso, siempre he pensado que el verdadero problema del país es el agua, cosa que al parecer ningún idiota se ha dado cuenta, gracias a mí. De paso, la escasez de recursos es más bien culpa de las malas decisiones de los Kazekage desde el inicio de las aldeas ninja. Pensar que un país se podía mantener a base de dinero puro y vender esos recursos hasta explotarlos, y comprar las cosas como alimentos, agua y demás al exterior. La primera guerra ninja fue culpa de esa idiotez, querer dinero del país del fuego en vez de aceptar una alianza, esto al ya tener un bijú, pero aún así querer algo por la alianza. La alianza ya era suficiente, tal vez con Ashirama Senju y Tobirama Senju como aliados, se pudo haber ayudado a traer recursos importantes como plantas al país, tal vez ayudar a mejorar el ecosistema, pero la sed de dinero fue mayor. Imbéciles. En fin, idiotas siendo idiotas. Y ahora que estamos en crisis, pretenden culpar a Konoha e ir contra ella. A mí me da igual el motivo de este conflicto, me vale una mierda el Kazekage y personalmente, preferiría no haber venido, todo esto parece solo un impulso de idiotez de raza, que no es raro en él. Pero algo llamó mi atención durante estos exámenes Chunin, mientras simplemente seguía el proceso de mi hijo y estudiantes, un hombre poderoso. Mi sangre hierve de emoción al querer enfrentarlo, para bien o para mal, soy un adicto a la adrenalina, me gusta pelear, hace mucho, mi vida había perdido emoción, razón por la que incluso me hice maestro Jounin en primer lugar. El país del viento, a medida que crecí, se hizo más y más aburrido, pero finalmente veo algo que me emociona, e incluso, daría mi vida en esta pelea con tal de darlo todo. Por experiencia propia, sé que detrás de cada persona fuerte, hay una historia, ni siquiera los talentosos son fuertes si no es por su historia. Las personas somos la suma de nuestras acciones y el reflejo de lo que hemos vivido. Masashi se encontró con Gai, donde ambos empezaron a intercambiar golpes a gran velocidad. Gai tomó la delantera, lanzando un puñetazo al pecho, Masashi lo bloqueó con su antebrazo, solo para recibir una patada de Gai en el costado, la cual dio de lleno, haciendo que Masashi volara a algunos metros. El sejudo no perdió el tiempo al ver que su enemigo estaba aturdido, por lo que se colocó detrás de él a gran velocidad, y le propinó una patada en la espalda. Masashi salió volando por la fuerza del impacto, mientras que Gai corrió detrás de él, para recibirlo con un puñetazo en la cara, nuevamente lo mandó a volar pero en dirección opuesta. Ahora viene el loto escondido. Pensó Gai, quien quería terminar rápido con esta pelea.
El Sejudo estaba preocupado por Konoha y su prioridad era deshacer al 100 pies. Gai atrapó a Masashi en el aire con una patada en el mentón. Al instante, el ninja de la arena salió volando en vertical más de 10 metros, donde Gai se iba elevando con él, mientras le propinaba más y más golpes al estómago, donde su enemigo no podía defenderse. Una vez en lo más alto, Masashi fue envuelto en vendas, y ambos empezaron a bajar a gran velocidad mientras giraban. Hubo una gran explosión de tierra, donde Gai aterrizó respirando pesado a algunos metros. Eso debió bastar, pensó el maestro de Taijutsu. Esos golpes fueron efectivos, los sentí, declaró la voz de Masashi, provocando que Gai hiciera un gesto de asombro. Al ver el lugar del impacto, podía ver cómo el hombre se había colocado en pie mientras se tronaba el cuello, finalmente escupió algo de sangre. «Felicidades, bestia, me hiciste sangrar, el primero que lo hace desde la guerra», declaró el domador mientras caminaba como si nada. ¿Cómo sobrevivió al loto? Es un jutsu prohibido, las consecuencias de recibirlo de lleno son devastadoras, puede romperte todos los huesos, sobre todo los de la columna vertebral, cráneo y cuello, analizó Gai, solo para darse cuenta de algo, este tipo sin duda no es normal, apenas luce perturbado por mi técnica. Masashi se había dejado dar muchos golpes a propósito, aparte del loto, ninguno le había hecho efecto. Desde que inició la pelea, ningún golpe había hecho que Masashi mostrara dolor o se mostrara dañado. Ahora que lo veo, incluso golpearlo hizo que mis puños sintieran el peso, tiene una gran constitución, debió tener un entrenamiento físico muy intenso, continuó Gai mientras veía cómo Masashi se estiraba los brazos. Ahora es mi turno, declaró el ninja de la arena antes de desaparecer en un borrón. Gai apenas pudo cubrirse con sus brazos en X. Pero salió volando por los aires al recibir una patada del domador, provocando que atravesara varios árboles en el proceso. «Defiéndete», exclamó Masashi, interceptándolo por detrás antes de tomarlo de una pierna. Masashi aterrizó antes de menear su brazo con el que sostenía a Gai, usándolo como si fuera un bate. El ninja de la arena golpeó un árbol usando a Gai, provocando que la planta se rompiera y Gai escupiera sangre, después empezó a golpear el suelo. Este movimiento era usado por Masashi para destruir el exoesqueleto de las criaturas más fuertes del desierto, e incluso desmembrarlas. Finalmente, tomó impulso y tiró a Gai al cielo de un solo meneo de su brazo, haciendo que llegara a más de 20 metros, para seguirlo de un salto y propinarle un rodillazo al estómago. El ninja de Konoha se retorció, esto antes de finalmente recibir un puñetazo en la espalda que lo devolvió a la tierra, donde atravesó varias ramas de árbol antes de chocar contra el piso, apenas pudo incorporarse para caer en cuclillas y dejar un enorme cráter. Su fortaleza muscular es monstruosa, y no está usando ninguna técnica de chakra, pensó el Sejudo antes de saltar a un lado, ya que Masashi iba a aterrizar con una patada de guillotina, la cual dejó un cráter aún más grande. Gai frunció el ceño, su oponente era extremadamente resistente a los golpes físicos, y de paso tenía la fuerza de un monstruo. «Espero que ya te pienses tomar esto en serio», declaró Masashi mientras sus ojos se colocaban en blanco. «Déjame preguntarte algo, Gai, ¿por qué eres fuerte? Proteger a otros, ¿verdad? Mi objetivo es proteger y guiar a los más jóvenes, las pequeñas hojas verdes de Konoha, que son el futuro. De eso se tratan las llamas de la juventud», exclamó Gai, apretando el puño. Masashi sonrió al escucharlo. «Eres muy simpático, serías un gran padre, o tal vez ya lo eres, aunque no tengas un hijo de sangre», contestó Masashi, a lo que Gai hizo un gesto de confusión. El ninja de la arena levantó sus brazos, dejando ver sus cicatrices y luego sonrió. «A mí me hubiera gustado un padre tan juvenil. Pero seré franco, yo no tuve juventud, mi padre me la arrebató, y de paso yo la desperdicié. Al menos espero que mi vejez y mi muerte sean dignas», declaró el hombre antes de retomar su postura de pelea. Gai se sentía confundido ante esas palabras, de hecho, lo hacían meditar. La razón por la que Gai es la persona que es gracias a su padre, Maito Gai, un hombre sonriente y fuerte, que le enseñó el estilo de vida de la juventud, asimismo el valor del sacrificio, el esfuerzo y apreciar cada momento. «Te lo reconoceré, bestia, tu fuerza no es lo único que admiré desde el día que te conocí, vi en ti lo que jamás podré ser, un buen padre y un buen maestro», declaró Masashi, interrumpiendo los pensamientos de Gai. «Si ese muchacho que proteges se convierte en alguien como tú, estoy seguro de que llegará lejos y será grande, puedo verlo, un verdadero ninja y un hombre de bien. Quisiera poder ver lo mismo en mi hijo».
Ambos se lanzaron a atacar nuevamente, donde Guy bloqueó un puñetazo mientras aplicaba toda su fuerza y usaba chakra en sus pies para no salir volando por la fuerza de su oponente. No sé quién eres, pero, ¿tienes un hijo, no? ¿Qué ves en él? Cuestionó Guy antes de voltearse para darle una patada en la cabeza, a la cual Masashi simplemente la recibió, apenas moviéndose un poco por el impacto. Veo a un niño que quiere impresionarme y que me admira, hace mal, admira a la persona equivocada, declaró el ninja antes de agarrar el tobillo de Guy para arrojar al sejudo al cielo mientras empezaba a hacer sellos manuales. Al tocar el suelo, un enorme escarabajo fue invocado, este empezó a disparar ácido por la cola, a lo que Guy se apresuró a golpear un árbol para moverse y esquivar el ácido. El mocoso admira a un hombre sin valor alguno, lo único valioso que tengo es mi fuerza, no soy un verdadero ninja, ni siquiera buen maestro Jounin. Tal vez este es el problema de no experimentar la juventud y carecer de un guía adecuado, todos necesitamos a la persona correcta que nos guíe, yo tuve a mi inútil y estúpido padre, declaró Masashi mientras se colocaba sobre el escarabajo, el cual empezó a disparar ácido en todas direcciones mientras Guy saltaba entre los árboles. Aquella sustancia estaba deshaciendo fácilmente la vegetación y liberando gas y un olor muy penetrante en el proceso. «Prepárate, bestia, quiero ver de qué estás hecho», exclamó Masashi mientras el escarabajo empezaba a correr a gran velocidad, destrozando árboles con una tacleada. La razón de su fuerza era la niñez y vida de Masashi, las que lo habían llevado a convertirse en el hombre más fuerte de su país, a la vez que el más temido y, de paso, el más odiado por la mayor parte del país. Masashi nació en el clan Tsushigumo, un clan dedicado a domar bestias del desierto, él fue hijo del líder del clan, Ryoyo Tsushigumo. Cabe aclarar que el clan Tsushigumo usaba esta influencia sobre las bestias desde la antigüedad para limpiar los pueblos de plagas y evitar que las grandes bestias se salieran de control y atacaran pueblos. Por esta razón, era un clan respetado y honrado. Hasta que llegó Ryoyo, el padre de Masashi era un desgraciado. El hombre era adicto al poder, avaricioso, inhumano y cruel, además de fuerte. Hasta ese momento, era el mayor prodigio del clan, con 23 especies tomadas y 34 invocaciones. Él cobraba a los pueblos enormes sumas de dinero por limpiar las plagas o protegerlos de los superdepredadores. Si un pueblo no tenía cómo pagar, a pesar de sus crisis, él no dudaba en dejar que ese pueblo fuera destrozado por las criaturas, dejando morir a miles de inocentes. Incluso, él mismo plantaba las plagas y cobraba para quitarlas, o enviaba sus monstruos a atacar los pueblos para cobrar por detenerlos. También, era alguien que usaba su influencia para vender sustancias prohibidas, traficar personas, hacer tratados ilícitos con otros países, vender secretos, incluso atacaba ninjas de su propio país para cobrar dinero por ellos. En resumen, era un mafioso y manipulador. Esa fue la época oscura del clan Tsushigumo, donde sus miembros siguieron su ejemplo, lo que de paso hizo que el país cada vez fuera más pobre y perdiera más recursos. Esta es la razón por la que la región sur del País del Viento está en conflicto con las demás incluso hoy en día, y es lo que hizo que el clan fuera odiado y tuviera un conflicto con el Kazekage, quien poco podía hacer ante un clan tan lleno de poder. El clan completo podría prácticamente controlar a todas las bestias del desierto, pudiendo manipular la geografía si así lo querían, apoderarse de los recursos, etc. Por ello, nunca pudieron tocarlos. Meterte con uno era meterte con todo el clan y, por ende, con un ejército de bestias. El padre de Masashi lo tuvo tras abusar de una mujer del sur y obligarla a ser su esposa. Desde niño, desde los 3 años, fue sometido a entrenar. Su entrenamiento era duro y vivía masacrado, enfrentando bestias y sobreviviendo al ambiente más peligroso del desierto. Su padre quería dejar a un sucesor digno de su grandeza. Su objetivo de nacimiento era ser un tirano y maldito, para eso fue creado, era su destino y su único objetivo en la vida. Sin embargo, Masashi fue criado por una madre que, a pesar de todo, lo quería, se mostraba protectora y conmovida por los débiles, y por ello, Masashi fue blando en comparación con su padre. Ella fue su guía y figura que marcó su crecimiento más que nadie. Cuando Ryoyo se dio cuenta de lo que pasaba, asesinó a la mujer frente a su hijo, expresándole que era solo un objeto, que el poder y el dinero lo eran todo, dejando una marca muy profunda en el joven, al perder a su guía en la vida, y que su padre se convirtiera en la única figura importante en el mundo, pero no por admiración o su meta a seguir. Masashi desarrolló un profundo odio hacia su padre y al clan, y se convirtió en su objetivo vengarse. Desde entonces, entrenó como nadie.
Desde los 5 enfrentó por voluntad propia y arriesgando su vida a los peores monstruos que encontró, yendo más allá de las expectativas y metas que su padre planeaba. Su lema era: si muero aquí, entonces no valgo una mierda. Ardía de ira y sed de venganza, donde domó a los peores monstruos con sus propias manos, los enfrentó, comió de ellos, vivió entre ellos, al final, domó más de 100 cuando tenía apenas 15 años, en el proceso, destrozando su cuerpo y volviéndose extremadamente resistente. Soportar el peso de esas criaturas, sus venenos, sus ácidos, mandíbulas, movimientos estranguladores, todo, sobrevivir a ese infierno lo convirtió en el hombre fuerte que es ahora. Él mismo enfrentó a su padre junto a sus amigos en una lucha a muerte por el liderazgo del clan, donde lo derrotó a él y a sus amigos, luego los ejecutó frente al resto del clan, ganándose el apodo de Rey de las Bestias, sin siquiera ser un ninja, de hecho, era más visto como un criminal. Ese día, el clan Tsushigumo fue reducido en más de un 80%, y él se convirtió en su líder. En ese momento, el miedo al clan bajó drásticamente, pero el repudio del país y el rechazo al sur no disminuyó. ¿Cuál fue la conclusión una vez Masashi obtuvo la venganza que tanto anhelaba? No había nada para él después de eso, solo un vacío, ninguna meta o vida después de llegar a ese momento en el que invirtió toda su juventud, ni un amigo, pasatiempo, alguien a quien proteger. Su juventud se quemó, y solo quedó un hombre vacío, con poder hueco y carente de objetivo. Aunque le ganó a su padre, no hubo una victoria real en ello. Tras ese episodio oscuro, y no tener más objetivos después de dedicar tanto a la venganza, simplemente se volvió un adicto a la adrenalina, el trago y a las mujeres, eso le recordaba que estaba vivo, la única cosa que lo movía. Durante la Tercera Gran Guerra, participó levemente ayudando a proteger los poblados de la destrucción de la guerra y enfrentando ninjas poderosos en búsqueda de adrenalina. En el proceso, se percató de la falta de agua cada vez más extensa en el país. Por ello, volvió al sur, y usó sus llamas de 200 invocaciones para construir túneles subterráneos por todo el país, conectados al mar, mientras usaba sus monstruos para filtrar el agua salada. Esto dio como resultado el nacimiento de fuentes de agua potable por todo el país, aunque la gente jamás supo que había sido cosa suya. Masashi nunca buscó el reconocimiento, simplemente no quería ser como su padre, y por ello, nunca dudó en ayudar a otro aunque fuera en secreto. A su vez, este control sobre lo que se convirtió en la principal fuente de agua del país del viento provocó un conflicto interno entre él y el Kazekage. Puesto que el líder de Suna le temía, un solo hombre con el control de más de 200 monstruos regados por todo el país y el control de las fuentes hídricas. El miedo ya no era al clan Tsushigumo, sino a Masashi en sí mismo, razón por la cual ni el líder de Suna ni sus mejores ninjas se querían meter con él, y Masashi ni siquiera era un ninja oficialmente, solo un civil altamente entrenado, sin rango. Y así, el odio a la región del sur, de parte del resto del país, se mantuvo hasta la actualidad, en especial el odio hacia Masashi. Su vida fue un completo vacío y sin sentido, hasta el día en que alguien tocó a su puerta, dejando una pequeña esperanza de ser mejor, una cesta con un hijo abandonado por su madre y dejado para que él lo criara. Al principio, tuvo miedo, pensó en dejarlo en un orfanato, tal vez sería lo mejor, pero, ¿y si era su oportunidad de tener a alguien después de 21 años siendo un fracaso de niña? Lo hecho está, no vale llorar sobre lo que ya pasó, solo ver adelante y tomar acciones. En el proceso, finalmente decidió unirse a Suna como ninja oficial, con la esperanza de un futuro para su hijo, al menos que fuera alguien con un futuro. En el proceso, conoció a más personas, pero donde nadie podía entenderlo. Lo normal, Masashi es un idiota social, por eso es tan malo expresándose y puede dar ideas equivocadas cuando habla. Este hombre está en la soledad y en la incomprensión. Pero, como en todo, hay excepciones, después de todo, sí tenía una amiga, otra persona incomprendida, aunque era una relación compleja basada en respeto. Gai se lanzó a atacar mientras llevaba una de sus manos a la riñonera. «No te entiendo», exclamó el Jounin mientras sacaba un par de nunchakos. «Si no eres lo que el joven admira, ¿por qué no te conviertes en algo que valga la pena admirar?» El maestro de la hoja empezó a menear su arma, provocando que salieran corrientes de viento en cada movimiento. Incluso el ácido del escarabajo era desviado. Finalmente, Gai apretó la mandíbula, tenía 2 puertas abiertas, aunque no era visible. Su velocidad aumentó y finalmente llegó hasta el escarabajo, al cual golpeó con su arma en la cabeza, destrozándola y obligando a Masashi a saltar. Masashi, al ver esto, reaccionó mientras extendía su mano, de su muñeca salió un 100 pies.
Ambos se lanzaron a atacar nuevamente, donde Masashi usaba al 100 pies como si fuera un látigo, mientras que Gai usaba sus confiables nunchakus. El Sejudo lanzó un golpe lateral, pero Masashi lo estiró antes de lanzar un golpe con sus 100 pies al pecho. Sin embargo, Gai usó su arma para tensarla y colocarla en medio, bloqueando a la criatura. Masashi lanzó una patada baja, pero Gai saltó antes de lanzar un golpe lateral con su arma, a lo que Masashi retrocedió varios metros antes de colocar su mano en el piso. ¿Eh? Gai se sorprendió al ver cómo el 100 pies salía del suelo debajo de sus pies y se enrollaba alrededor de su pierna. Masashi meneó su brazo antes de tirar de él, para después lanzar al Jounin contra un árbol. Luego, la criatura se envolvió alrededor de Gai el árbol, dejándolo inmóvil. Tengo prisa, si sigo en esto, el Hokage estará en problemas, pensó el Sejudo mientras levantaba levemente sus brazos y las venas de su frente se marcaban. Arde, juventud. ¿Por qué tengo algo que proteger? ¿Eh? Masashi hizo un gesto de sorpresa, seguido de una sonrisa, cuando Gai fue cubierto de un aura verde. Cuarta puerta, abierta. De un solo tirón, el 100 pies se rompió en trozos y Gai se lanzó contra Masashi en un destello. El ninja de la arena ni siquiera pudo reaccionar cuando sintió un potente puñetazo conectando contra su estómago. El rey de las bestias escupió sangre y expulsó todo su aire mientras sus ojos se pusieron en blanco, para después salir disparado por el bosque, mientras que el Jounin de la hoja empezó a seguirlo. Lo reconozco, soy un hombre muy afortunado. No sé qué tipo de persona habría sido sin mi padre ni sin mi juventud. Por eso, tengo que esforzarme más. Debo agradecer. Pensó Gai mientras saltaba entre los árboles para finalmente golpear a Masashi en la cara y nuevamente lanzarlo. El ninja de la arena apenas se volvió a reincorporar mientras aterrizaba en el suelo, dejando una huella de arrastre. ¿En verdad vales la pena, Maito Gai?, exclamó Masashi mientras empezaba a emanar un aura de color azul de chakra. Finalmente, Gai apareció enfrente para lanzarle un puñetazo, pero Masashi lo bloqueó apenas moviéndose. Jutsu secreto. Hiperdensidad corporal, pensó Masashi mientras apretaba el puño de Gai. Ambos estaban forcejeando. Yo también debo demostrar de lo que estoy hecho, pensó el ninja de la arena mientras se encontraba frente a frente con Gai, ambos mirándose a los ojos. Finalmente, Masashi pateó a Gai en el estómago, haciendo que retrocediera varios metros mientras él hacía sellos. Kushio no Jutsu. Un enorme gusano de la muerte se levantó, su longitud era de casi 900 metros y se extendía por el bosque, destruyendo decenas de árboles mientras liberaba un rugido que aturdía a los alrededores. Mientras tanto, Gai y Masashi continuaban su pelea en la cabeza de la criatura. Gai lanzó una serie de golpes mientras Masashi los desviaba y bloqueaba, al mismo tiempo que contraatacaba. El gusano se empezó a menear mientras sumergía la cabeza en la tierra y ambos oponentes corrían a lo largo de su cuerpo. El animal empezó a cavar, hundiendo su cuerpo cada vez más en la tierra, provocando temblores, mientras que los dos Jounin cruzaban sus golpes. Gai lanzó un puñetazo, Masashi lo atrapó antes de tirar de él y luego propinarle un puñetazo en la cara, donde Gai salió volando. Kushio no Jutsu. Masashi ahora invocó una avispa de casi 3 metros de envergadura, la cual voló directo hacia Gai mientras aleteaba con fuerza, liberando descargas eléctricas. El Sejudo rápidamente se apoyó en el cuerpo del gusano para intentar esquivar, pero la criatura lo perseguía. Masashi lo siguió para finalmente lanzarse a darle una patada en la cara a Gai, quien salió volando muy aturdido, mientras la avispa se colocaba sobre él, liberando la potente descarga. Gai fue cubierto por una poderosa corriente de bioelectricidad antes de quedar entumecido. Masashi rápidamente corrió contra él antes de tomarlo del cuello y tirarlo al aire. Finalmente, el enorme gusano de tierra se hundió por completo en la tierra, dejando un enorme túnel del tamaño de su cuerpo, y ambos ninjas se encontraban en el aire. Masashi se colocó sobre su avispa, mientras que Gai se repuso e intentó aterrizar en un árbol. Esa descarga fue muy potente, siento contracciones, pensó el Sejudo mientras intentaba retomar aire. En eso, toda la tierra empezó a temblar a los alrededores. El campo de batalla completo estaba tambaleándose mientras él intentaba mantener el equilibrio. ¿Qué demonios? Ese gusano debe estar moviéndose bajo tierra, provocando estos temblores. Pensó antes de saltar. Masashi se tiró desde su avispa, para encontrarse nuevamente con Gai. Esto no puede ser todo lo que eres, exclamó antes de tomar a Gai por la cara, tras lo cual ambos cayeron y Masashi estrelló al Sejudo contra el suelo, dejando un gran cráter. En eso, Gai se percató de algo.
Del suelo estaban saliendo lava y gases, y más encima, el gusano levantó su cabeza de entre la tierra, empezando a escupir rocas gigantes trituradas. El rol de aquella criatura era crear caos en la geografía, lo que fortalecía aún más el estilo de lucha de Masashi. Una vez la geografía cambia lo suficiente, el enemigo queda en un área donde está desubicado, y el ecosistema se volvía más favorable para que las criaturas de Masashi se desplazaran y atacaran de una forma más efectiva. Incluso, una vez que el gusano hace todo esto, almacena grandes cantidades de minerales y roca en su interior, los cuales puede disparar a kilómetros, provocando lluvias de roca a altas velocidades. Guy estaba siendo presionado contra el suelo por la mano de Masashi, quien estaba aplicando toda su fuerza, lo superaba en su cuarta puerta. El jutsu de densidad corpórea es un jutsu inventado por el propio Masashi. Le permite hacer algo similar a lo que hacen los ninjas del clan Akimichi, aumentar la masa de sus cuerpos y crecer por medio del chakra y la manipulación del elemento yang. La diferencia es que Masashi mantiene su tamaño normal y simplemente aumenta la densidad de su cuerpo, lo que incrementa su fuerza, velocidad y resistencia, aunque agota su chakra de manera gradual en el proceso. Guy podía ver cómo la lluvia de rocas caía, mientras que poco a poco el terreno se deformaba más. Montañas se levantaban, se creaban agujeros, etc., todo demasiado cerca de la aldea. Sexta puerta, abierta. Masashi salió disparado por los aires, llegando a más de 30 metros de altura, a lo que aterrizó sobre una de las rocas que estaban en caída libre. Guy lo persiguió, y Masashi empezó a saltar entre las rocas en caída, siendo perseguido por la bestia verde. Ambos intercambiaron uno que otro golpe en pleno derrumbe mientras poco a poco llegaban a la cabeza del gusano. Masashi podía sentir cómo cada golpe de Guy era increíblemente potente, sus músculos temblaban de dolor e incluso sentía cómo se volvían extremadamente calientes al desafiar la resistencia del viento, y eso que solo eran colisiones ocasionales entre ambos mientras evitaban el derrumbe. Apenas si podía ver al sejudo como borrones verdes en el aire, por lo que incluso se ocultaba entre las rocas para evitar los ataques directos. Finalmente, Guy se posicionó frente a las rocas mientras Masashi lograba llegar hasta la cabeza del gusano. ¿Qué pretende?, pensó el ninja de la arena, mientras veía cómo Guy se colocaba en postura, sin moverse, aún con las rocas cerca de él y el gusano enfrente. El gusano estaba terminando de tirar rocas, una vez terminara de liberar todo lo que tenía en el estómago, iba a soltar ácido estomacal, el cual disolvería hasta el acero. Asakuhaku. Guy empezó a golpear el aire a gran velocidad, lanzando decenas de puñetazos que se convertían en ataques ígneos, destruyendo las rocas y golpeando las entrañas abiertas del gusano. Masashi se cubrió detrás de la criatura, evitando ser golpeado, mientras que la criatura ahora tenía su boca en llamas y las rocas habían cesado. El gusano chilló de dolor mientras se meneaba violentamente, finalmente, empezó a caer debido al daño de los poderosos golpes. Era muy grande, pero su piel y entrañas blandas hacían que un ataque tan poderoso fuera capaz de sacar de combate a este monstruo. Masashi rápidamente saltó al bosque mientras hacía sellos manuales. Dudo poder sobrevivir a eso si me golpea, pero puedo agotarlo para que no lo use más. Con esto en mente, ejecutó varios sellos manuales e hizo otra invocación, una doble. Esta vez, invocó el escarabajo gigante volador, el más resistente de las criaturas, aunque de casi 10 metros de altura, sobre cuya cabeza se colocó para volar. Por otro lado, invocó otro 100 pies gigante, este de casi 100 metros, mucho más pequeño que el anterior, pero seguía siendo una monstruosidad. Guy frunció el ceño al ver cómo el terreno era cada vez más complejo. Veamos qué haces si limito tu movimiento, pensó Masashi mientras hacía sellos e invocaba dos arañas. Una era gigante, la cual empezó a caer mientras disparaba enormes cantidades de telaraña. Guy empezó a desplazarse por el bosque, evitando ser tocado por las sedas adhesivas. La otra araña invocada era pequeña, de casi medio metro. Rápidamente se colocó en la espalda de Masashi y lo mordió, inyectando veneno. El propósito era aumentar su velocidad de reacción y movimiento, tal vez no podría imitar la fuerza de Guy en su sexta puerta, pero sí evitarlo mientras agotaba su resistencia. El ninja de Konoha dio un gran salto, intentando llegar hasta el escarabajo para usar su ataque de fuego, sin embargo, el 100 pies se apresuró y se deslizó hasta llegar al sejudo para atacarlo. Le propinó un puñetazo cargado de fuego, la criatura salió disparada con grietas en su exoesqueleto, pero aún viva. En ese descuido, la araña gigante disparó telaraña, a lo que Guy rápidamente golpeó el aire una vez más, logrando disparar fuego y propulsarse fuera del alcance de la seda.
Ahora, traeré mi invocación más peligrosa, con el terreno como está ahora, ¿será imposible que me gane? En eso, Guy llegó hasta el escarabajo, logrando quedar frente a Masashi. ¡Mierda! Masashi apenas pudo hacerse a un lado por su velocidad incrementada por el veneno, mientras que Guy liberaba una ráfaga de golpes ígneos. El escarabajo, aún con su resistencia suprema, fue destrozado, mientras que Masashi apenas pudo aplicar una invocación inversa para llegar hasta el 100 pies. El ninja de la arena se miró a sí mismo, tenía un brazo roto, y una profunda quemadura de tercer grado por haber recibido solo un golpe de la Sakuhaku. Aún así, con el efecto analgésico del veneno, pudo juntar sus manos para hacer sellos. Kushio no Jutsu, reina hormiga. Guy estaba en el aire, sudando y respirando con dificultad. Es astuto, pensó el sejudo mientras veía en dirección al 100 pies. Ahora, había una gigantesca hormiga de casi 20 metros, pero, estaba quieta y rodeada de un ejército de hormigas gigantes, cada una medía casi 30 centímetros. No eran tan grandes como el resto de las invocaciones, pero eran numerosas. Guy solo pudo ver cómo éstas empezaban a dispersarse por el campo de batalla, tomando cada animal muerto durante el combate y el movimiento de la tierra hecho por el gusano, cómo tomaban plantas, agua e incluso restos de los otros insectos de Masashi. Y los llevaban a la reina, quien comía y comía, dando a luz más huevos, que apenas tardaban unos segundos antes de eclosionar en hormigas ya adultas. El animal más temido del desierto, incluso las monstruosidades como el 100 pies milenario o el gusano de la muerte gigante temían a estos insectos, eran feroces y atacaban en un ejército infinito. Guy aterrizó sobre un árbol, solo para ver cómo ya estaba cubierto de hormigas en menos de 10 segundos, que lo mordían. Él rápidamente se sacudió con su fuerza, y saltó lejos. Pero el campo de batalla ya era un río de hormigas, el gusano gigante se levantó de nuevo, listo para liberar su ácido, la araña disparó telaraña hacia él, el 100 pies se preparó para atacar, y Masashi estaba de pie sobre la cabeza de la reina. No me queda de otra, exclamó Guy al ver que sus ataques en este estado estaban lejos de hacer efecto contra el ejército que tenía enfrente. Guy estaba en el aire, mientras todo ocurría en cámara lenta y los ataques de sus enemigos eran cada vez más próximos. Séptima puerta, abierta. Masashi solo hizo un gesto de sorpresa al ver cómo el sejudo se cubría de un aura azul. No pasaron ni 2 segundos. Desde lo lejos, se pudo ver una enorme explosión de aire, el gusano gigante fue volado en pedazos, las hormigas fueron aplastadas por la presión del viento, al igual que el 100 pies y la araña, y Masashi se vio obligado a deshacer la invocación de la reina hormiga antes de que fuera alcanzada. El ninja de la arena se cubrió mientras era alcanzado por la onda. Sin duda es increíble, pensó antes de ser golpeado. Una vez todo terminó, se podía ver cómo Masashi estaba en pie, cubierto de sangre, uno de sus ojos rojos estaba reventado y su brazo herido colgaba de su hombro mientras respiraba pesadamente. A varios metros frente a él, se encontraba Guy, quien estaba en la sexta puerta, mirándolo fijamente. Ya veo, usó ese poder solo un instante, debe estar guardando energía, pensó Masashi antes de gruñir de dolor. Esto se acaba aquí, exclamó Guy preparándose para el remate. Adelante. Tendrás que matarme para ganar esta pelea. Morir de esta forma no es para nada deshonroso. Jajaja. Siento, después de muchos años, que estoy vivo en un combate, exclamó Masashi, retomando su postura. Sonrió por lo bajo. Lo sabía muy bien, había perdido, pero, por lo menos, había dado lo mejor que podía, su enemigo era simplemente mejor que él. Así que eso era la juventud, eres un hombre admirable, Guy, espero que mi hijo haya aprendido del tuyo, como yo de ti, probablemente sea mejor ninja que yo, y Kaori, maldita pendeja, espero que logres ayudar a tu pueblo como tanto quisiste, perdí muchas apuestas a propósito con tal de que tuvieras dinero, que valga la pena. Masashi preparó su último golpe, mientras que Guy se preparaba para atacar. Finalmente, el sejudo se lanzó al ataque, mientras que Masashi sonreía. Este fue un último y digno combate, ¿eh? En eso, la mirada de Masashi cambió. Algo estaba ocurriendo en Konoha, podía verlo. Kaori, pensó Masashi antes de hacer un sello manual con su única mano funcional. Guy ya estaba frente a él, a punto de darle fin, sin embargo, Masashi simplemente lo ignoró antes de desaparecer en una nube de humo. ¿Huyó? Pensó Guy al ver eso. Su enemigo, dispuesto a morir y pelear hasta el final, incluso con la batalla perdida, había decidido abandonar el combate.
Alguien importante para él requería ser salvado, su adicción a la adrenalina, su conflicto interno e incluso su orgullo de luchador quedaron a un lado. Guy miró en dirección a la aldea. Notando algo. El ciempiés había desaparecido, la gran estructura de vidrio se había deshecho y la barrera de locaje también. ¿Qué había ocurrido durante su ausencia? Probablemente la razón detrás del retiro de Masashi. Fin capítulo 32. Capítulo 33. La dama de vidrio. En Konoha, minutos atrás. Se podía ver cómo Kakashi y Kaori estaban en el centro del coliseo, mirándose finalmente mientras que la mujer sostenía sus dos dagas de vidrio afiladas. Kakashi la miraba fijamente con su Sharingan. Bien, debo buscar una apertura, debo vencerla sin que me toque con sus vidrios. Hasta ahora solo ha usado dagas y proyectiles, son afilados pero no imposibles de esquivar, pensó Kakashi, sosteniendo un kunai, mientras que Kaori lo miraba con calma. Kaka-chan, dime una cosa, ¿ese niño del Kyuubi no sabe quién es su padre? Cuestionó la mujer. Ese no es asunto tuyo, creí que habías dicho que no te interesaba lo que hiciera Konoha, declaró el ninja copia, a lo que Kaori sonrió. Oh, descuida, solo me gusta charlar. Pero francamente he desarrollado un interés en ese niño, puedo verlo, es rechazado y odiado, nadie sabe quién es realmente, solo ven al zorro, continuó la mujer. Es triste ver cómo la ignorancia de la gente es tan poderosa y pensar que viven en una aldea ninja. Kakashi permaneció en silencio, su mente alerta, aunque aquellas palabras resonaban más de lo que habría querido. ¿Qué buscaba realmente esta mujer? Su moralidad parecía dudosa, pero había algo en sus palabras que lo hacía cuestionar, si acaso por un momento, la situación de Naruto. Antes de que pudiera responder, Kaori lanzó una gran cantidad de cristales afilados. Kakashi reaccionó al instante, esquivando cada uno de los proyectiles con movimientos precisos. Finalmente, Kakashi tomó distancia antes de mirarla fijamente. No entiendo qué pretendes al hablar de este asunto, ¿quieres sacar dinero con esta situación? Preguntó molesto el ninja copia. No, gracias, con tu cabeza tendré dinero de sobra. Fácilmente puedo vender este secreto del Kyuubi a otros países si el niño sale vivo de esta, o podría capturarlo y venderlo, tal vez algún país quiera comprar al Biju más poderoso, pero no, gracias, no estoy a favor de esas ideas, declaró ella con calma. De hecho, no estoy a favor de convertir niños en armas y objetos, me sorprendió mucho ver que Minato hubiera hecho eso, nunca creí que fuera ese tipo de hombre. Kakashi se vio muy confundido, su enemiga parecía alguien de valores muy dudosos, pero en medio de ello tenía principios, al mismo tiempo, le estaba haciendo dudar sobre la situación de Naruto. En parte, tenía razón, probablemente, tendría algún asunto personal por el que pensaba así. No obstante, era el enemigo, Kakashi sabía muy bien que no tenía tiempo que perder intentando entenderla. En ese momento, Kakashi tuvo que moverse con rapidez, esquivando una gran cantidad de vidrios afilados que salieron disparados en dirección a él por los movimientos de Kaori. Kaori empezó un ataque consecutivo, lanzando decenas de ráfagas de cristales afilados, mientras que Kakashi se movía por toda la arena esquivando, era obligado a moverse de un lado a otro sin parar. Finalmente, uno de ellos logró darle en la pierna. Uk. Gruñó de dolor antes de que más cristales empezaran a darle, atravesando su pecho y provocando que sangrara. No obstante, Kakashi desapareció en una nube de humo, dejando un tronco en su lugar. ¿Sustitución, comentó Kaori apenas sorprendida. En ese momento, los brazos de Kakashi salieron de la tierra, tomando los tobillos de Kaori. De un solo tirón la colocó bajo tierra hasta el cuello, mientras que Kakashi se colocó a un lado, preparando su kunai para atacarla. «¿Dos pueden jugar a eso?», comentó ella antes de desaparecer en una nube de humo, dejando en su lugar un tronco cubierto de papeles explosivos. Kakashi reaccionó rápido. Ya había previsto aquel movimiento con su Sharingan, por lo que hizo algunos sellos para cubrirse con un muro de roca, evitando ser golpeado por la explosión. Cuando la explosión se disipó, un pico de cristal surgió violentamente del suelo justo donde Kakashi estaba, obligándolo a saltar. El terreno comenzó a desmoronarse a su alrededor mientras Kaori, desde las sombras, atacaba sin piedad. Enormes picos de cristal atravesaban la arena, obligándolo a moverse de un lado a otro. Kaori salió desde el suelo, mientras empezaba a ejecutar sellos manuales a gran velocidad. Estilo de fuego, jutsu de las balas ígneas. Disparó una lluvia de proyectiles ardientes que abrasaron el aire. Kakashi se cubrió tras una pared de cristal que Kaori había dejado atrás, solo para ver cómo el fuego derretía el vidrio con facilidad y se lanzaba hacia él. No tuvo más remedio que moverse rápidamente, esquivando las llamas que chisporroteaban peligrosamente cerca.
Ya veo, su estilo de fuego es muy potente, debe serlo para poder fundir el vidrio con tanta facilidad, pensó Kakashi sin despegar la mirada de la chica. Tenía que analizar rápido, descubrir un punto débil. Veamos, Kakashi hizo un movimiento rápido, donde tomó un kunai y le añadió chakra de rayo, junto a un papel explosivo. Sin más, lo arrojó a través del campo de batalla. El kunai iba directo a Kaori, quien ni siquiera se inmutó, una pequeña estructura de cristal salió de su cuerpo, cubriendo la zona de impacto. Kakashi solo pudo ver cómo el proyectil chocaba contra la estructura, rebotando en el proceso, ni siquiera le había hecho una fisura. El papel explosivo estalló, hubo un estruendo que estremeció el campo de batalla, no obstante, una vez que el humo se disipó, se pudo observar que el vidrio estaba intacto, apenas un poco sucio, y la mujer apenas retrocedió algunos centímetros por la onda de choque. Ya entiendo, pensó Kakashi tomando distancia. Él observó levemente a las gradas, los ninjas de Konoha estaban barriendo el suelo con los del sonido, el problema eran los ninjas de la arena, que sí daban problemas. Podía verlo, Kurenai estaba usando sus genjutsu para dejar fuera de combate grandes cantidades de enemigos del sonido, y Sumo, Kotetsu, Aoba, muchos otros ninjas estaban acabando con el sonido, incluso con algunos de la arena, que no eran demasiados. Ayate estaba teniendo un enfrentamiento con Baki, casi es asesinado, no obstante otro compañero de Konoha fue en su auxilio. Además, también podía verlo, mientras eso pasaba, Sakura había estado despertando gente junto a los otros genin para empezar a sacarla. Era obvio, Kaori ya se había dado cuenta, aún así, ni siquiera se había molestado en intentar intervenir, parecía más centrada en él. Las cosas eran simples, a ella no le importaban, ni los del sonido ni los de la arena. Kakashi volvió a analizar. Es una combatiente que basa su estilo en atacar a distancia y medio alcance, no obstante, cuando lo hace a corto alcance, se protege, tiene una defensa aparentemente impenetrable. Kakashi la observó una vez más con su Sharingan. Empezó a formar un análisis detallado, ella estaba reabsorbiendo el vidrio que la había protegido de la explosión. Cubre su cuerpo con una pequeña armadura de vidrio que es muy diferente al resto que usa para atacar, es un vidrio flexible y capaz de adaptarse a sus movimientos, no obstante, no hace una armadura completa ya que le impediría moverse, solo la hace en las zonas que necesita proteger en ese momento. Tengo dos opciones, pensó el ninja copia desde la distancia. Busco un punto ciego, e intento atacar por ahí, o busco la forma más eficiente de romper su escudo, teniendo en cuenta cómo van las cosas, me es mejor lo segundo. Tengo prisa. En eso, Kaori empezó a hablar. Kakashi, dime una cosa. Ella se detuvo de generar vidrios y de lanzarle proyectiles, además, lo había llamado por su nombre y sin usar ese habitual tono bromista, era más seria. ¿Tú sabes quién era Romiru Sushiwara? Cuestionó ella. Kakashi se vio confundido ante la pregunta, pero decidió contestar, eso le daría tiempo de analizar. Nunca oí hablar de él, contestó con honestidad. Kaori solo asintió, esto antes de lanzar un proyectil de vidrio. Kakashi lo esquivó por poco, no obstante, este explotó en el aire, liberando astillas y cristales más pequeños en todas direcciones, donde Kakashi apenas pudo activar una membrana de chakra para evitar que las heridas fueran muy profundas, recibiendo pequeñas cortadas por varias partes de su cuerpo. Kaori sonrió antes de continuar. Lo esperaba. Romiru no era un tipo famoso, pero bueno, solo lo conozco porque era mi padre, y adivina quién lo mató, continuó ella. Kakashi entendió rápido a dónde iba la conversación. Fue tu padre, Sakumo Atake. Lo asesinó hace algunos años durante la Segunda Guerra Ninja, declaró ella con una sonrisa antes de desaparecer en un borrón de velocidad. El ninja copia se vio sorprendido ante aquella revelación, pero lo que más le perturbaba es que ella parecía verlo como algo gracioso. En ese momento, ella apareció a su lado, tratando de usar sus cuchillas para atacarlo. Sin embargo, Kakashi estaba alerta, esquivando cada corte tan rápido como podía, incluso esquivando la hoja invisible de viento afilado. Finalmente, Kaori lanzó una patada al estómago, donde Kakashi usó su antebrazo para bloquear, él salió volando algunos metros antes de aterrizar en el suelo. Desde ese día admiré mucho a Sakumo, jajaja, el gran colmillo blanco de Konoha, declaró ella. Y más cuando supe lo de su sacrificio, en definitiva, falló como ninja, pero demostró ser diferente al resto, admiro mucho eso, ¿sabes? Ver que aunque todos los ninjas somos iguales, hay excepciones, esos se ganan mi respeto. Finalmente, ella se encogió de hombros. Por otro lado, Romiru, el tipo era un idiota, y pensar que tu padre probablemente lo mató sin saber quién era, es cuanto menos gracioso, ¿sabes?
Kakashi permaneció en silencio, esta situación era algo pesada de entender. Y tú, eres un tipo fuerte, Kaka-chan, pero eres igual que yo y el resto de los ninjas. Esperaba que fueras más como tu padre, un ninja singular. Eres incluso así con el hijo de tu maestro, sigues un protocolo con él y su estado de Jinchuriki, aunque te pareces, no eres como tu padre, pocos ninjas pueden aspirar a ser como él, y me incluyó entre los que solo pueden soñar, agregó Kaori. Kakashi guardó silencio, no estaba pensando siquiera en responderle. Pero mucho de lo que estaba diciendo podía ser verdad, y resultaba molesto, él frunció el ceño. Nunca le gustó hablar de este tema. Kaka-chan, tú elegiste a tu país y el protocolo por encima de tu alumno, declaró ella, mostrando algo más de frialdad. Definitivamente, nos parecemos, eso solo me da más ganas de derrotarte y vender tu cabeza. Kakashi bajó la mirada un momento mientras apretaba el agarre de su empuñadura. Su tiempo en Anbu era la clara representación de lo que hablaba Kaori. Durante mucho tiempo, vivió aferrándose a las reglas del mundo ninja, sobre todo después de que su padre se suicidara al caer en la deshonra por no cumplir una misión, y preferir a sus compañeros. Kaori probablemente sabía esas cosas, pero ¿por qué se lo decía? ¿Tenía alguna intención de desequilibrar su psique para ganar ventaja en la pelea? No, más bien, parecía que ella estaba buscando justificar sus propias acciones, tal vez sentirse mejor respecto a sus propias acciones y su razón de actuar. Tal vez sí se parecían mucho después de todo, no obstante, Kakashi sabía muy bien las diferencias entre ambos, y porque él nunca sería como ella. Finalmente decidió contestar con sequedad. En el mundo ninja, aquellos que rompen las reglas son escoria, pero aquellos que abandonan a sus compañeros son peores que eso. Kaori frunció el ceño, confundida por la respuesta. Kakashi no necesitaba explicarle más. Naruto no era solo un arma para él, ni una herramienta. Ella no sabía y no era quien para opinar. Si había ocultado la verdad, era por el bien del chico, no por las reglas. Kaori no podía entender eso. De repente, Kaori miró hacia las gradas, observando cómo sus compañeros de Suna y el sonido eran abatidos uno tras otro. Kakashi, con esa única frase, la había desarmado argumentalmente. Kaori comprendió lo que él insinuaba. Mientras ella criticaba su lealtad al sistema, estaba dejando a sus propios compañeros atrás sin remordimientos. Kaori soltó una carcajada amarga, comprendiendo lo irónico de su situación. Kakashi frunció el ceño cuando el aire alrededor de Kaori comenzó a vibrar. Esos no son mis compañeros ni amigos, ellos son solo elementos de mi país, Kaka-chan, no confundas las cosas. Solo respeto a una persona, y no está aquí, dijo Kaori, con una frialdad que cortaba el ambiente. Antes de que Kakashi pudiera analizar sus palabras, ella juntó las manos en un sello rápido. Voy a terminar con esto de una vez. Jutsu de vidrio. Reino de cristal. El suelo bajo los pies de Kakashi tembló. Una onda de energía se expandió desde el centro de la arena. Kakashi se lanzó hacia atrás instintivamente, buscando escapar, pero fue demasiado tarde. A su alrededor, enormes cristales comenzaron a brotar del suelo con una velocidad aterradora. En cuestión de segundos, una cúpula transparente y brillante comenzó a formarse, rodeándolo por completo. El sonido del cristal creciendo era ensordecedor, como un eco que resonaba en el aire. Kakashi trató de moverse, buscando una salida, pero los picos de cristal afilados lo seguían, surgiendo a su paso y bloqueando su camino. «Maldición», murmuró, observando cómo la cúpula de vidrio se cerraba a su alrededor. Era como estar atrapado en una prisión brillante y mortal. Los reflejos del sol sobre el cristal cegaban momentáneamente su visión, haciéndole difícil encontrar una estrategia rápida. Desde las gradas, Kurenai observaba con horror cómo la estructura tomaba forma. «¿Pero qué demonios es eso?», exclamó, viendo cómo la cúpula se erguía, envolviendo a Kakashi y a Kaori en su interior. Intentó acercarse, pero la superficie del cristal era tan dura que sus ataques no parecían tener ningún efecto. Otros Chunin también intentaron intervenir, lanzando kunai y jutsus contra la cúpula, pero el cristal lo resistía todo, como si fuera una barrera impenetrable. Kakashi, dentro, apretó los dientes. La cúpula ya estaba completamente cerrada, y ahora los cristales comenzaban a moverse por dentro, creciendo, fusionándose y extendiéndose con una precisión casi quirúrgica. Eran como serpientes de vidrio, buscando cualquier oportunidad para atrapar a su presa. Este jutsu está diseñado para atraparme y aplastarme lentamente, pensó Kakashi, evaluando la situación con rapidez. Su Sharingan brilló, pero incluso con su ojo copiador, los movimientos de los cristales eran difíciles de predecir. Kaori, mientras tanto, permanecía tranquila en el centro del domo, sus manos todavía juntas en el sello.
Una sonrisa de confianza cruzaba su rostro. Este es mi dominio, Kakashi. Aquí, el cristal responde a mis órdenes. No hay escapatoria. El sonido agudo del cristal vibrando llenaba el aire, haciendo eco en el espacio cerrado. Kakashi miró alrededor, buscando una posible salida, pero el cristal seguía cerrándose, cada vez más rápido. Las paredes del domo brillaban intensamente, y los reflejos distorsionaban el espacio, como un espejo roto que reflejaba cada movimiento. No puedo seguir esquivando, si me mantengo a la defensiva, me atrapará. Los genin de la hoja, que estaban ayudando a evacuar civiles, se habían percatado de eso. ¿Qué es esa cosa?, exclamó Sakura. Es un ninjutsu de alto rango, esa cosa debe impedir que las personas de adentro salgan, mientras el usuario las tiene a su merced, analizó Lee, quien había presenciado la pelea en segundo plano mientras cubría la evacuación. Ya vámonos. Tenemos que guiar a las personas a un lugar seguro, exclamó Ino, quien estaba junto a Kiba, Akamaru y Tsuji. Tenten aterrizó cerca de ellos. La ruta está despejada, no podemos separarnos de los civiles, esa cosa de vidrio, es mejor dejarle las cosas grandes a los adultos, está fuera de lo que podemos siquiera enfrentar, declaró la Kunoichi. Todos tuvieron que darle la razón. Sea lo que fuera, solo ninjas de alto rango podrían pensar en derrotar aquella técnica. Y no era para menos, ya había varios hombres intentando romper el vidrio desde fuera, pero era demasiado duro. La única forma de derrotar la técnica era desde dentro, en lo alto del edificio donde peleaban Orochimaru y Hiruzen. La batalla había avanzado muy rápido. Hiruzen apenas había logrado mantener el ritmo de enfrentar a los dos Hokages anteriores y a Orochimaru. Finalmente, Hashirama había hecho uso del Mokuton, creando una enorme estructura de árboles, donde el Sandaime Hokage había quedado atrapado. Allí, fue obligado a usar su jutsu de invocación, trayendo al rey Mono Enma. El Hokage había estado teniendo recuerdos invasivos sobre aquel día, el día que Orochimaru se fue de la aldea. Había descubierto sus experimentos y pruebas inhumanas. Momento en que lo confrontó junto a un grupo Anbu. No obstante, Orochimaru logró huir, mientras que él lo dejó escapar en un momento de debilidad. Toda esta situación es mi culpa, pero esta vez, voy a matarte como se debe. No puedo corregir mi error, pero evitaré que se repita, exclamó Hiruzen mientras sostenía su báculo de batalla. Orochimaru solo rió. Es muy tarde para eso, anciano. Ya no existe una forma de matarme. Los dos Hokages anteriores se lanzaron al ataque, mientras que Hiruzen hizo un sello manual, creando dos clones de sombra. Seguido a eso, empezó a hacer más sellos. Sarutobi. No hay duda de que piensas ejecutar ese jutsu, exclamó Enma al ver el patrón de sellos. Detrás del Hokage y sus clones, una figura se hizo presente, un espectro, de cabello largo, un cuchillo en la boca, cara demoníaca, túnica blanca y un rosario en una mano, sus brazos extendidos a los lados, y frente a dicho espectro, había una figura humanoide hecha de energía, un alma. Usaré mi vida si es necesario, pensó Sarutobi, preparándose para lo que venía. Mientras, en el bosque, se podía ver cómo Naruto, Hinata y Pakun estaban avanzando. Nos han dejado de seguir, declaró Pakun. Lo sabía, ese Shikamaru no nos iba a abandonar, exclamó Naruto, pero en un instante, sintió como el cuerpo se le entumecía por el dolor, apenas logrando mantener el ritmo de los saltos. Hinata suspiró aliviada al oír la hazaña de Shikamaru. Solo espero que esté bien, por otro lado, nosotros debemos darnos prisa, comentó ella, preocupada por Sasuke. Naruto asintió. Oye, perro, ¿qué tan rápido puedes ir?, cuestionó el Jinchuriki. En este momento, solo estoy yendo a la mitad de mi verdadera velocidad, admitió el perro. Naruto tomó aire antes de llevar una mano a su riñonera, allí, sacó una píldora de soldado, igual que como había hecho Hinata anteriormente, la estaba guardando para una emergencia. Vamos a acelerar el paso, ¿les parece bien?, cuestionó Naruto. Ahora que Shikamaru no estaba, quien era el único incapaz de usar la sincronía, ellos tres podían avanzar con toda su velocidad. Entre más rápido llegara con Sasuke, mejor. Bien, contestó Hinata, preparándose. Naruto se comió la píldora, sintiendo un pequeño alivio en sus músculos y heridas gracias al analgésico. Finalmente, tanto él como Hinata tomaron aire. Sincronía, cuerpo, mente y chakra. Pakun se alistó. Finalmente, los tres desaparecieron en un borrón de velocidad. En la arena, Kakashi solo podía ver cómo estaba dentro de una enorme jaula de vidrio, era una burbuja perfecta, incluso por debajo del suelo, se expandía una capa de vidrio, terminando de formar la esfera. Estás dentro de mi territorio, solo te queda la muerte, declaró Kaori con frialdad.
ella extendió sus manos a los lados, donde unas garras de vidrio se formaron en las puntas de sus dedos. Las paredes de la técnica empezaron a estirarse, formando picos y estalagmitas. Estilo de vidrio, rayos solares, dijo antes de hacer un sello manual. Para sorpresa de Kakashi, el domo empezó a deformarse en varias áreas, formando círculos perfectos, eran lentes. El sol empezó a penetrar a través de ellos, formando rayos térmicos. Estos eran tan fuertes que obligaban al ninja a cubrirse los ojos, sin mencionar que el calor interno del domo era muy elevado. Mierda, pensó Kakashi, sintiendo cómo empezaba a sudar. Kaori solo rió antes de lanzarse al ataque, ella estaba muy acostumbrada a pelear en estas condiciones. Gracias a su vida en el desierto, le era fácil soportar aquellas temperaturas solares, sin mencionar que la luz no era problema para ella. Kakashi empezó a correr por el territorio, mientras era seguido por Kaori. Él se estaba esforzando mucho para evitarla, usando su olfato y oído, mientras mantenía la mirada al suelo para evitar que los rayos solares le dieran a los ojos. ¿En serio todo esto lo hace solo por el dinero?, pensó Kakashi. Frente a él, tenía a probablemente una de las mujeres más fuertes del mundo ninja actual. Su psique al principio parecía simple, trabajar por dinero sin importarle quién. Pero después demostró tener moral al no desear usar a Naruto con ese fin. Por otro lado, hablaba de los ninjas y de ella misma como gente que seguía órdenes, meras herramientas. Kaori solo sonrió al ver que estaba acorralando a Kakashi, mientras más serpientes de vidrio se movían a lo largo del domo. Solo con tu cabeza, eso me dará aún más dinero para mis objetivos, pensó ella, sin detener el ataque. Narra Kaori. Desde los 5 años, soy huérfana de madre. Mi madre se suicidó después de que mi padre nos abandonara. El tipo era un imbécil, un chunin de Sunagakure. Sus razones para abandonarnos eran que quería tener un hijo y no una hija, algo muy tonto. Aún así, se quedó con nosotros hasta que cumplí los 4. Su razón era mantener a mi madre como su sirvienta personal, una vez consiguió otra, se fue con ella a intentar tener un hijo varón. Esto deprimió tanto a mi madre que se suicidó. Desde ese día, huí de mi casa, dejando el cadáver de mi madre justo donde lo encontré, sin el deseo de querer volver. Además, sin mi padre, no había sustento. No tenía dinero, comida, amigos, conocidos o siquiera esperanzas, el agua era escasa en el desierto, y el sol muy fuerte. Huí como pude, intentando buscar ayuda, mi casa estaba alejada del resto de los pueblos. Al parecer, éramos un secreto de mi padre. Pasaron las horas, pero solo era una niña de 4 años, corriendo en medio del desierto. Estaba sudando, muerta de calor, hambre y sed. Al final, me desmayé en medio de la arena. Aún recuerdo el sabor de la arena entrando en mi boca y mezclándose con mi saliva, o mis ojos y nariz llenándose de los granos de aquel polvo. Pasaron horas, donde me quedé ahí, tirada en medio de la nada. Oye, tonta, despierta, declaró una voz. Era la voz de otro niño. Lo recuerdo, aquella sensación de alivio, un frío golpeando mi cara y deslizándose por mi cabello, me estaba cayendo un chorro de agua en la cara. Apenas pude despertar para verlo, un niño, apenas 2 o 3 años mayor que yo, pero qué miedo, estaba cubierto de cicatrices, solo usaba una camiseta negra y pantalones. Dejaba ver músculos muy marcados, y su cabello era un desorden. Además, detrás de él había un 100 pies gigante, me aterré al verlo. Sin embargo, lo recuerdo, él se mantuvo en silencio con sus ojos rojos fijos en mí. Esta zona del desierto no es lugar para dormir, tonta, declaró él antes de extender su mano, donde sostenía una cantimplora. No dudé y arrebaté la cantimplora, antes de empezar a beber como loca. Ni siquiera me tomé la molestia de limpiar la arena de mi boca, simplemente bebí el agua tan rápido como pude mientras la arena se iba con ella. Deberías ir a un lugar más seguro, en vez de vagar por ahí, declaró el chico. Apenas pude contestar entre lágrimas secas, no tenía a dónde ir. No recuerdo qué fue lo que me contestó. Pero, al final, me subió a sus 100 pies y ambos fuimos transportados. Finalmente, me dejó en un pueblo que quedaba a 30 kilómetros de donde estaba antes. Aunque, nunca me dijo su nombre, ni hablé de nada con él durante el viaje, nunca olvidé su cara. Al final, me quedé en ese pueblo, y fui acogida en un orfanato. Ahí viví toda mi vida. Con el tiempo, me inscribí por cuenta propia en la Academia Ninja que quedaba en aquel pueblo, una de las sedes de Sunagakure. Pero, a medida que el tiempo pasaba, me fui dando cuenta de que el pueblo era cada vez más y más pobre. Cada día, las estructuras del desierto eran más débiles. Cada vez, el agua era más escasa, y los recursos para fabricar mezclas de concreto y otros materiales para construir eran igualmente limitados.
Ni hablemos de la comida, los cultivos y la baja vegetación hacían que fueran cada vez más escasos. El daimi, e incluso el Kasekaje, estaban dejando de lado los pueblos pequeños. En aquel entonces, estalló la Segunda Guerra Ninja. Los recursos se destinaron a la guerra, mientras mi pueblo y muchos otros fueron dejados en la pobreza. Al final, me gradué como ninja en aquella época. Pero era solo una genin, por lo que jamás fui enviada al campo de batalla. Allí, escuché rumores, mi padre había muerto. Sinceramente, solo pude aplaudir y felicitar mentalmente a quien lo hubiera hecho. Era un héroe sin capa. Cuando la Segunda Guerra terminó, el pueblo seguía en pobreza extrema, y el daimi, como el Kasekaje, no estaban dispuestos a dar ni un centavo en su restauración o en preservarlo. Aún con una sede de la Academia Ninja, fue abandonado por el gobierno, incluso los ninjas de esa zona fueron reasignados a otras ubicaciones. Eso me incluyó, fui forzada a irme a otro pueblo a seguir con mi carrera militar. Desde ese día, me esforcé como nunca, mi objetivo, ganar dinero para yo misma restaurar el pueblo y darle recursos. Odié las misiones de rango D. Eran fáciles y estúpidas, pero más importante, eran muy baratas. Entonces lo entendí, debía subir de rango ninja, ser una shinobi de rango A o incluso S si era necesario, así me darían misiones más importantes y caras. Por eso, entrené como pude, con todas mis fuerzas, necesitaba el dinero. Entrené tan fuerte que incluso desarrollé mi propio elemento a base de Mikeko y Genkai heredado por mi padre, creando una variante más acorde a mí, el elemento vidrio. Me esforcé, quería a toda costa restaurar aquel pueblo que me acogió como uno de los suyos, que me dio todo. En fin, fueron épocas difíciles, incluso participé en la Tercera Guerra Ninja, donde gané aún más dinero. Aún así, mantener un pueblo es muy caro, comprar agua, comida, recursos de construcción, juguetes para los niños, incluso ropa, era muy costoso en un país tan pobre, incluso siendo una ninja de rango a mis 18 años. Pero, aún recuerdo aquella noche, donde las cosas cambiaron. Esa noche, fui a mi pueblo, decidida a pasar algunos días, estaba pensando en construir algunos edificios y decorar con muebles. Ya era casi medianoche, me quedé haciendo planos y estudios de la zona hasta tarde. Cuando, de pronto, hubo un fuerte temblor, lo sentí, toda la tierra tembló. Me apresuré a buscar la fuente del desastre. Entonces fue cuando lo vi. Una gran columna de agua salió disparada desde el suelo a una distancia de 30 metros del pueblo. Fui a investigar, era agua potable. ¿Pero cómo demonios? Pensé acercándome al agujero del que brotaba el agua. Mierda, se me fue la mano, escuché una voz masculina cerca, sonaba ebrio. Entonces lo miré fijamente. Era un hombre de unos 20 años, lo reconocí al instante, el cuerpo lleno de cicatrices, ojos rojos, cabello alborotado y atado en una cola de caballo. Oh, hola, señorita, saludó él mientras caminaba cerca del agujero. Parecía tambalearse. Sí, estaba borracho. Pero si tú eres ese niño, dije al verlo. Él solo rió mientras se dejaba caer de espaldas en la arena. No soy un niño, soy un hombre, y yo, estaba, ¿Qué estaba haciendo? Oh, ¿sí? Agua. El país necesita agua. Maldito gobierno. Inútiles. Intenté acercarme para ver cómo estaba, adivinen. Se durmió ahí tirado. Sinceramente, ese día me decepcioné al ver la forma en que aquel niño había terminado, un tipo borracho, barba mal cortada, ojeras y claramente desubicado. Para mí, él siempre fue mi héroe y soñé con algún día volver a verlo, agradecerle, pero, me dolió verlo así. No obstante, miré bien lo que estaba haciendo. Lo descubrí rápido, había construido túneles subterráneos, con agua. No pude evitar llorar, aun siendo un ebrio y estúpido, era el mismo que me había salvado. Esa noche, corrí siguiendo el túnel subterráneo. Era una red gigante que llegaba a diferentes pueblos y conectaba al mar, mientras enormes grietas subterráneas filtraban el agua. Al final, él volvió a desaparecer, sin que yo pudiera agradecerle nada, me sentí tonta, dudé de él, y me cerró la boca esa misma noche sin decirme nada. No lo volví a ver por años, él simplemente desaparece, aunque sus túneles acuíferos se mantuvieron. El efecto en todo el país no se hizo esperar, el país del viento ahora tenía una fuente de agua, pero absolutamente nadie sabía que era cosa suya. Jamás pude agradecerle nada. Aún así, lo que hizo dio oportunidad a que mi pueblo fuera restaurado una vez más, mi objetivo era hacerlo crecer ahora.
La gente ya estaba pensando en marcharse y dejarlo como un pueblo fantasma, a causa de la falta de agua y evitar que yo siguiera gastando dinero, pero, gracias a ese tipo, volvió la esperanza y mi sueño de ver florecer aquel pueblo nuevamente, jamás se marchitó. Pasaron años, alrededor de 10, y escuché de un nuevo ninja de rango S. Uno temido y odiado por todo el resto del país. Masashi Tsushigumo. Tuve curiosidad, otro ninja de rango S aparte de mí, Rasa y el tercer Kasekaze, y salido de la nada. Quise ver de qué se trataba, aún lo recuerdo. ¿Y tú quién eres?, preguntó él al verme. Era obvio, no me conocía, solo nos vimos 2 veces, una cuando éramos niños, y en la otra, él estaba borracho. Y todo era verdad, era el hombre más despreciado, temido por su poder y, de paso, el Kasekaze en especial parecía tenerle especial cuidado, probablemente, por el agua. Quise acercarme más a él, pero, era alguien difícil de seguir, además, me sorprendió ver que ya era padre. Aún así, quise acercarme a él, no era justo, todo el mundo lo odiaba, todo el mundo lo criticaba, incluso a su hijo, aún así, el imbécil seguía manteniéndose amable a su modo. Con el tiempo, nos hicimos cercanos gracias a mis esfuerzos, todo empezó con una partida de cartas. Maldito imbécil, siempre perdía y me terminaba dando dinero por apostar. Al final del día, siempre fui alguien solitaria y dedicada a mi único objetivo en la vida, mi pueblo. Pero, en mi vida, esa persona lo movió todo 3 veces, me dio un hogar, me dio esperanza y me dio a un amigo. Tal vez seamos algo distantes debido a su personalidad, pero, también lo percibo, él me respeta. Por esa razón, por mis sueños, por el respeto que me tiene, por todo lo que he vivido, no tengo derecho a perder. Kakashi saltó esquivando una enorme serpiente de vidrio, la cual se endureció, dejando menos espacio. Kaori se mantuvo atacando mientras que Kakashi ya estaba al borde del cansancio. Kakashi podía sentirlo, su cuerpo entero sudaba, su piel se sentía empapada, el calor le estaba dando mareos, incluso le costaba respirar. Lo tengo acorralado, pensó Kaori mientras lanzaba un arañazo. Kakashi apenas logró esquivar, dejando que las garras de vidrio rozaran su chaleco. Mierda, a este paso, estaré perdido, pero, ella ya está confiada, si mi análisis no falló, mi plan aún debería ser efectivo, pensó el ninja copia antes de aterrizar en una estructura de cristal. Esto es muy suicida, pero no me quedan demasiadas opciones. Kakashi rápidamente soltó una bomba de humo contra el suelo, provocando que todo el interior del domo se llenara de humo. ¿Está intentando bloquear la luz solar? Es inútil, igual el humo se sigue calentando y sigue a ciegas, y yo puedo sentir las vibraciones dentro de mi reino, pensó Kaori. Por su parte, Kakashi empezó a hacer sellos rápidos. Estilo de fuego, gran bola de fuego. Kaori se sorprendió al ver eso, ¿estaba loco? Kakashi disparó una enorme llamarada contra uno de los muros del domo. La bola de fuego estalló, sin hacerle ni un rasguño al vidrio. Usar jutsus de fuego en este entorno, era un suicidio, el exceso de calor, aumentaría aún más el calor atmosférico. ¿Qué calor?, pensó Kakashi, notando el cambio de temperatura al instante. Por otro lado, estaban en un ambiente hermético, usar fuego quemaría el oxígeno. ¿Acaso su plan es quemar el oxígeno para que yo abra el domo? Es un plan estúpido, se burló Kaori. No obstante, Kakashi no se detuvo, lanzó otra bola de fuego más, esta con más potencia, y la mantuvo varios segundos. El calor era cada vez mayor, más fuerte y asfixiante. En ese punto, Kakashi estaba empapado de sudor. ¿Qué demonios pretendes?, cuestionó Kaori burlona. Finalmente, Kakashi se detuvo, estaba más cansado y sudando más que antes, el calor en aumento estaba jugando en contra, su visión era borrosa. Solo un jutsu más, pensó Kakashi antes de hacer sellos. ¿Eh? Kaori se percató al instante, era un jutsu de agua, ya había entendido lo que pretendía. Kaori se lanzó a intentar impedirlo, era muy tarde. Estilo de agua. Jutsu vórtice acústico. Kaori se cubrió, Kakashi lanzó una potente ráfaga de agua fría contra el vidrio que ya estaba ardiendo. ¡Crack! Kaori hizo un gesto de horror, el vidrio se había quebrado, esto era debido al choque térmico. El vidrio era casi indestructible, pero, esta es una reacción física común, la diferencia de temperaturas entre un objeto sólido muy caliente y un líquido en extremo frío puede provocar una reacción violenta en la que el objeto sólido explota, se quiebra o se dobla. La fractura que hizo Kakashi empezó a expandirse a lo largo de todo el domo como si fuera una telaraña. Kaori intentó mantener el vidrio unido con su chakra, pero ya era muy tarde. El vidrio estaba fuera de su control.
El reino de cristal empezó a colapsar por completo en pequeñas piezas de vidrio afilado, donde Kakashi se cubrió con la membrana de chakra para protegerse de ellas. Kaori saltó entre los escombros, evitando que su propia técnica cayera sobre ella. Finalmente, Kakashi empezó a escupir una gran cantidad de fuego directo a ella. La albina apenas pudo cubrirse con su escudo de vidrio, solo para después recibir un ataque de agua. Su escudo se quebró, y Kakashi corrió en dirección a ella mientras su mano se cubría de rayos. Era su oportunidad. Raikiri. Kakashi se preparó para acertar la técnica. Kaori solo pudo ver aterrada y en silencio cómo el ataque de rayo iba directo a ella, sería encajado en el pecho. Ella solo cerró los ojos mientras aceptaba que no podía impedirlo. ¿Y si me invitas un trago con ese dinero?, preguntó Masashi, observando el fajo de dinero que acababa de perder contra ella. Lo siento, Masashi, tal vez, debí aceptar al menos una vez. Sin más, Kakashi lanzó el zarpazo. En un instante, una figura apareció en una nube de humo. La figura apareció en medio de ambos, y con un rápido movimiento atrapó la muñeca de Kakashi y desvió su mano con firmeza. Kaori abrió los ojos, reconociendo a quien tenía enfrente, era él, tan firme e imponente como siempre. Kakashi salió volando contra el muro, donde acertó su jutsu, dejando un agujero. Kaori se sorprendió al ver cómo Masashi la había protegido. Ella no lo sabía, pero Masashi había dejado hace mucho tiempo un insecto pequeño que la vigilara y avisara en caso de peligro extremo, ya que reacciona al exceso de adrenalina. «¿Te estás herido?», exclamó ella al ver el brazo del hombre, el cual estaba sumamente dañado y apenas colgaba de su hombro, además estaba cubierto de sangre. Masashi solo gruñó. «Eso no importa ahora, tonta». Antes de que ella pudiera decir o hacer algo, Masashi la subió a su hombro y saltó por encima del muro del coliseo, empezando a huir con ella. Kaori lo notó, el cristal que cubría la torre donde estaba el Hokage se había roto, esto debido a que ella perdió la concentración. Por otro lado, la invocación había desaparecido. Por su parte, Kakashi se repuso, colocándose en pie nuevamente. ¿Huyeron? Ya no tenía importancia, la torre estaba libre, la misión había sido cumplida. Aún así, eso fue intenso, creo que debo hablar con Jiraiya-sama, tal vez ella tenía razón, se cuestionó Kakashi a sí mismo, mientras miraba al suelo. Fin capítulo 33.